promesa, a quien nos amó, cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación. Sean bienvenidos, amados hermanos. Esta es la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles y este es tu programa Clama a mí, tu servidor y amigo hermano Jaime Escalante. Y ahora tengo el privilegio que me acompaña mi hermano Walman. Bienvenido, hermano Walman. Amén, el Señor les bendiga. Nos sentimos privilegiados por poder entrar en sus casas. Amén. Y aquí estamos una vez más para aprender de la palabra de Dios y seguimos con los temas del caminar del cristiano. Y esto es basado en la historia del pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto, y vamos a traerlo ahora a nuestra vida espiritual, a nuestro diario vivir, cómo el pueblo de Israel pasó el desierto, cómo Dios trató con ellos, y de la misma forma, ahora nosotros, hermano Walma, también de la misma forma, estamos en este caminar del Hijo de Dios, en este caminar del Evangelio del Señor Jesucristo, cómo también hay cosas que el pueblo de Israel pasó, que ahora también nosotros las estamos viviendo, pero también hay cosas, tanto las positivas como las negativas, que el pueblo de Israel tuvo en ese caminar en el desierto. Ahora de la misma forma también, ahora nosotros en lo espiritual, eso también nos acontece a nosotros, que hay veces que también, o hay días, o hay veces que andamos como el pueblo de Israel se anduvo en el desierto, y de la misma forma ahora también Dios también tiene ese cuidado, también tiene esa misericordia, pero también Dios tiene un trato con cada uno de nosotros a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestro diario vivir, cómo nosotros nos consagramos, cómo nosotros vivimos la palabra, porque recordemos que el pueblo de Israel dice que anduvo en el desierto, pero le desobedeció a Dios, y por eso Dios los anduvo 40 años ahí en el desierto tratando. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo en sus corazones. Dios quería que sacaran a Egipto de sus corazones. Y de la misma forma ahora nosotros, hermano Walman, Dios, Cristo, el Espíritu Santo está restaurando nuestra vida, que también dejemos todo lo que el mundo nos había influenciado, todo lo que el mundo nos ministró a nosotros en tiempo atrás. Ahora Dios quiere que saquemos eso para que podamos vivir una vida conforme a la palabra de Dios, una vida espiritual. Amén. Teniendo en cuenta también, mi hermano, lo que usted está diciendo, ¿verdad? Cada una de las cosas de que el Señor dejó inscrita en su palabra, amén, es para ejemplo de cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros creo que de alguna forma ha dicho, qué duros o por qué hacían eso, ¿verdad? Pero cada una de esas cosas que sucedieron allí en la palabra del Señor era para que ahora nosotros podamos ver y no caer en eso. Y si estamos cayendo, siempre ir al antídoto, amén, para poder sanarlo. Amén. Amén. Y creo que nos toca lo que es la parte número 3, ¿no? Sí, amén. Ahora estamos estudiando la jornada número 11, que es donde ellos llegaron a Dofca. Dofca, esto lo encontramos en el libro de Números 33:12. Dice que la palabra de Dios dice en Números 33:12, dice que partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Pero es bien interesante, hermano Walma, qué es lo que significa esta palabra Dofca. Y tiene que ver mucho con lo que le aconteció al pueblo de Israel también. Amén. Amén. Dice que Dofca significa golpear, dice presionar severamente, fatigar. Entonces, este nombre de Dofca, donde ellos llegaron y acamparon en ese lugar, tiene algo bien peculiar, porque el pueblo de Israel dice que Dios trató con ellos a causa de la desobediencia, a causa de la murmuración, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Dios dice que trató duro con ellos. ¿Para qué? Para que entraran en sí. Entonces, de la misma forma, ahora también dice que nosotros como iglesia, dice que la iglesia, dice, tiene que llegar a 3 estaciones terrenales para regresar a la casa celeste, a la casa de Sión. Y sabemos que la casa de Sión es donde está nuestro Dios. El monte de Sión, dice otros versículos. Y es donde Dios nos quiere llevar a nosotros de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero mientras estamos aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que vamos a pasar por 3 estaciones. Así como el pueblo de Israel pasó 3 estaciones, que fue sacado de Egipto. Después dice que pasó por el desierto, y usted sabe la historia, pasaron 40 años en el desierto, pero después fueron llevados a la tierra prometida, a Canaán.
Entonces, de la misma forma, ahora nosotros, hermano Walma, Dios también ya nos sacó de Egipto, ya nos sacó del mundo. Pero también hay veces que también Dios trata con nosotros por medio de pruebas, y eso es figura de los desiertos. Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades, también Dios nos está probando nuestra fe, nuestra fidelidad. Pero también la palabra de Dios dice que también Dios nos va a llevar, nos quiere llevar a la tierra prometida, que es ver cara a cara a nuestro amado Señor Jesucristo, es llevarnos a la patria celestial. Así como el pueblo de Israel lo llevó literalmente en estas 3 estaciones, lo sacó de Egipto, después pasó por el desierto para llevarlo a la tierra prometida, Canaán. Así también de la misma forma ahora nosotros espiritualmente, Dios nos va a llevar por estas estaciones. Y la semana pasada mirábamos y estudiábamos más detalladamente con unos versículos la estación de Egipto, y también mirábamos la estación de los desiertos, cómo Dios tiene trato con cada uno de nosotros, cómo las pruebas, cómo las dificultades, las adversidades, para que nuestra fe pueda crecer. Pero ahora vamos a ver detalladamente la estación de Canaán. ¿Qué significa ahora para nosotros espiritualmente esta estación, Canaán? Mano Walman. Dice que es la tierra baja, dice, del comercio de traficantes, dice, y eso lo podemos ver nosotros en Hebreos 12:22, dice, vosotros en cambio, dice, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios, Dios vivo, dice, de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, y admiradas de ángeles, dice, amén. También hay otro versículo en Apocalipsis 14:1, dice, y miré aquí, dice, que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él, del nombre de él y del Padre, dice, escritos sobre sus frentes. Amén. Nos podemos ver nosotros por ese versículo de que, pues, eso es donde habita el Señor. Amén. Amén. Y pues, de alguna forma podemos ver que ahí es donde el Señor nos quiere llevar, referente a lo que el hermano estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Comúnmente el Señor nos lleva por tratos Amén. en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por momentos el Señor nos hace pasar por el desierto, pero ahí también el Señor nos habla de su amor, ¿verdad? Por medio de ese trato el Señor nos limpia, porque es necesario que nosotros empiece la limpieza en nuestra vida, porque por medio de ello nosotros vamos a poder entrar donde Él está. El pueblo de Israel fue por donde pasó, ¿verdad? Amén. Primero tuvo que haber un trato en su vida para que pudieran ellos dejar todo lo que Egipto les había transmitido, y aún así, estando en el desierto, ellos querían regresarte. Amén, hermano. Amén, sí, es bien tremendo, porque aquí lo podemos ver claramente. Ahora nosotros lo podemos entender, porque ya en el tiempo que nosotros estamos, ahora en nuestra vida actual, ya con la palabra de Dios, que ya tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pero en ese tiempo al pueblo de Israel le fue bien difícil entender eso. Pero ahora lo vamos a ver nosotros en lo espiritual, cómo el pueblo de Israel dice que llegó a este lugar, dice, y acamparon en Dofca, que quiere decir que es golpear, llamar, dice, presionar severamente, fatigar. Y entonces el pueblo de Israel dice que Dios lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Pero primeramente Dios lo había sacado al pueblo de Israel de Egipto para que le fuera a adorar en el desierto. Pero más sin embargo el pueblo de Israel dice que se rebeló en contra de Dios, murmuró en contra de Dios, desobedeció a Dios. Entonces Dios tuvo que tratar. Y sí, si usted ha leído la historia completa del pueblo de Israel, el peregrinaje en el desierto, se puede ver que fue bien fuerte, bien duro el trato que tuvo Dios con aquellos que desobedecieron. Y muchas veces ahora nosotros podemos estar en una situación similar, que podemos decir, pero es que me está pasando esta situación que antes no me sucedía, pero que ahora que yo trato de buscar a Dios, me suceden estas cosas. Pero no entiendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Señor, ayúdame, no entiendo, Señor, te pido que me ayudes. Y a veces miramos que no miramos la salida, no miramos la solución, porque a lo mejor tal vez estamos haciendo algo mal delante de Dios y no nos damos cuenta. Entonces Dios está tratando también con nosotros. Puede Dios tratar de diferentes formas. Acuérdense que Dios también dice que en Proverbios, no me acuerdo muy bien el versículo, pero dice que Dios dice que al hijo dice que el padre lo corrige, dice, porque lo ama. Entonces, de la misma forma, si hoy nosotros estamos saliendo de la voluntad de Dios, Dios también va a tener un trato con nosotros para que volvamos en sí. Y a veces puede mirarse que es bien duro, es bien difícil, o puede decir que
que Dios nos está probando muy fuerte, o que Dios nos está dando un trato, o nos está corrigiendo, y se puede ver muy, muy severo, pero podemos ver que nosotros como hijos de Dios, también dice que Dios es un Dios misericordioso. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, pero también aquí al pueblo de Israel dice que lo llevó por el desierto, porque Dios bien los pudo llevar, dice, en menos tiempo a Canaán, pero más sin embargo el pueblo de Israel no estaba preparado. Por eso entonces Dios tuvo ese trato con el pueblo de Israel en el desierto. De la misma forma ahora nosotros, hermano Walma, Dios, si Dios quisiera, pues nos llevara ahorita al cielo, pero Dios sabe cuán preparado estamos, o Dios sabe si no estamos preparados. Entonces Dios nos está preparando hoy en día aquí en la tierra. De la misma forma ahora nosotros vamos a pasar estas 3 estaciones con el pueblo de Israel, para que nos lleve a la tierra prometida, a Canaán. Como leímos en Hebreos 12:22, dice que dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Y dice que a miriadas de ángeles, dice. Entonces Dios nos quiere llevar a la Jerusalén celestial, pero ahora nos está preparando, nos está capacitando. El Espíritu Santo nos está restaurando nuestras vidas, para que podamos verdaderamente ser fiel, podamos obedecer la palabra de Dios, para que caminemos en su voluntad, en la obediencia. Y eso es lo que también Dios está haciendo con nosotros. Pero a veces nuestra mente humana lo mira como lo miró el pueblo de Israel, que lo miró muy fuerte, muy duro, los tratos que tenía el Dios con el pueblo de Israel. Pero más sin embargo, esto vino a causa de la murmuración. Usted sabe, dice en el libro de Éxodo 16, del 2 al 3, donde dice que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, pero también dice que murmuró con Dios. ¿Por qué? Porque le desobedecieron. Entonces, de la misma forma, ahora esto vino a causa de este espíritu de murmuración que entró en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel comenzó a hacer estas cosas que no le agradaban a Dios. Entonces vino Dios para que volvieran en sí, para que volvieran a andar en los estatutos que Dios les había mandado. Vinieron estos tratos. Vamos a leer 16 del 2 y al 3, Éxodo 16, 2 y 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muertos a mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí el pueblo de Israel estaba murmurando, diciéndole a Dios que para qué los había llevado allá al desierto, que los había llevado para que se murieran de hambre. Mas sin embargo, Dios estaba tratando con ellos. Amén. Una de las cosas interesantes que mi hermano Jaime está diciendo ahorita es de que al pueblo de Israel, el Señor le habla al faraón por medio de Moisés. Amén. Y le dice: deja ir a mi pueblo, dice, a adorarme al desierto, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor quería era que en el desierto el pueblo aprendiera a adorar. Amén. Pero fue lo contrario, ¿verdad? En el desierto aprendió a murmurar, ¿verdad? Muchas veces a nosotros, como lo que está diciendo mi hermano Jaime ahorita, cuando nosotros estamos en el desierto, ¿verdad? Muchas veces sentimos como que las cosas no van muy bien, ¿verdad? Como que no tiene lógica, ¿verdad? Lógica humana lo que nosotros estamos pasando. Decimos nosotros: ¿por qué estoy pasando esto? Por hoy que estoy buscando de Dios, me está pasando esto. Entonces nosotros nos está pasando la que le sucedió al pueblo de Israel, que el Señor quiere que en ese desierto nosotros aprendamos a adorarle, pero al contrario, ¿verdad? Y lo que decía mi hermano, ¿verdad? Muchas veces hoy nosotros, por medio de la luz de la palabra, podemos darnos cuenta de eso. Y si abrimos nuestra Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta de que ahí está la verdad. Y ahí es donde razonamos nosotros y decimos: el Señor quiere que realmente le adore en mi desierto, porque es ahí donde el Señor nos va a hablar de su amor. Hermano Jaime. Amén, sí. Y ahora en el Nuevo Testamento podemos entender, podemos ver a la luz de la Biblia que Pablo entendió eso, porque Pablo miró que la iglesia, cuando estaba creciendo la iglesia en ese tiempo, Pablo miró eso y dijo: no, dice, ahora están haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel, nuestros padres en el desierto. Lo dice en Filipenses 2, 14 al 15. Pablo le dice que hagan todo, pero sin murmurar,
que hagamos todo. Y también otro versículo paralelo a eso, después dice de que demos gracia en todo, que le demos gracias a Dios en todo, ya sea en lo bueno, en lo malo, en lo que nos está sucediendo, que siempre estemos agradecidos con Dios, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a leer Filipenses 2, 14 y el 15 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Eso Pablo lo entendió, que ahora nosotros, dice, como hijos de Dios, dice que tenemos que hacer todo, dice, sin murmuraciones y sin discusiones. Y siempre dándole gracias a Dios, porque a veces nos sucede eso, que podemos caer en ese error sin darnos cuenta, hermano Walma, que a veces murmuramos o cuestionamos adentro de la congregación. ¿Por qué el pastor hizo esto? ¿O por qué este hermano lo está haciendo así? Yo pienso que mejor quedaría así, de esta forma. Yo pienso que yo lo haría mejor. Entonces Pablo miró eso en la iglesia en ese tiempo, y nos puede suceder eso ahora a nosotros. Y después vemos que vienen los tratos de Dios con cada uno de nosotros, y ahí es donde nosotros después nos preguntamos que por qué nos está sucediendo estas cosas, por qué en lo espiritual vienen muchos ataques, por qué en lo espiritual sucede esto y esto, a causa de los tratos de Dios. Amén. Sí, es muy interesante eso, porque podemos darnos cuenta nosotros que aún dentro de nosotros, ¿verdad? Puede haber eso, ¿verdad? Y por medio de la murmuración es donde vienen las contaminaciones a nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y luego pues decimos, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy así? Y viene el trato, como dice mi hermano Jaime, ¿verdad? A nuestra vida, ¿verdad? Pero es misericordia también, porque lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos de ahí, nosotros huyamos de ahí, ¿verdad? Por misericordia también tenemos las enseñanzas donde el Señor nos deja ver también, ¿verdad? Dónde es que realmente nosotros estamos fallando, ¿verdad? El Señor nos deja ver nuestra verdadera realidad. Pero fíjese, en ese desierto los israelitas pudieron de alguna forma experimentar la ayuda sobrenatural de Dios, porque Dios sobrenaturalmente los sostuvo. Amén. Sí, a pesar del trato que Dios estaba teniendo con el pueblo de Israel por la desobediencia, por la murmuración, por la rebeldía, como les comenté al principio, Dios es un Dios de misericordia. Dios tiene misericordia de todos nosotros, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores. Entonces allí, en el desierto, a pesar que el pueblo de Israel se había comportado de esa manera con Dios, con Moisés y Aarón, Dios nunca los abandonó, porque acordémonos que la palabra de Dios son fieles, Él cumple sus promesas. Él prometió a Abraham que iba a llevar a su descendencia, a Moisés, al pueblo de Israel, que lo iba a llevar a Canaán. De la misma forma, ahora Dios, el Señor Jesucristo, nos ha prometido a nosotros que Él nos va a llevar, dice, a esas moradas que Él fue a preparar, dice, para cuando Él regrese, llevarnos y estar juntamente con Él. Entonces Dios cumple sus promesas, y de la misma forma en el desierto dice que Dios proveyó, dice, una provisión sobrenatural. Ahí lo encontramos también en Éxodo 16:4, donde Dios dice que proveyó sobrenaturalmente. Usted ya sabe la historia. Dice que Él proveyó el maná, Él proveyó el agua, dice que sacó de la roca, y todas esas cosas Dios cumplió sus promesas que le había hecho al pueblo de Israel. Vamos a leer el 16:4. Amén. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no andan en mi ley. Amén. Entonces Dios proveyó ese pan, dice, ese pan del cielo. De la misma forma, ahora nosotros tenemos ese pan espiritual, esa comida espiritual que Dios nos provee. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que nos provee cada día para que nosotros podamos sobrevivir, para que nosotros podamos sostenernos espiritualmente, para que nosotros podamos pelear esa batalla, porque acordémonos, una persona no come, se debilita y muere. De la misma forma, hoy nosotros tenemos palabra, tenemos alimento espiritual aquí en nuestra congregación, y de la misma forma también, así como usted está escuchando en estos momentos este estudio, este mensaje, también nosotros también recibimos palabra, alimento espiritual, como la recibió el pueblo de Israel. Y quería leer Juan 4:32, donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos. Juan 4:32, amén. Dice, les dijo el Señor,
Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces le decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo, pero también ahí mismo en el libro de Juan, el Señor Jesús les dijo que Él era el pan de vida. Él era el pan, ¿por qué? Porque en Juan 1:1 dice que era el verbo, y después el verbo dice, se hizo carne. Entonces el Señor Jesús vino aquí a la tierra y nos trajo esa comida espiritual que nosotros como gentiles estamos destituidos de la gloria de Dios, mas sin embargo Él vino, dice, y nos dio ese privilegio de que ahora nosotros podamos comer ese pan espiritual. Amén. Una de las cosas de que, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que tenemos que experimentar es la ayuda sobrenatural de Amén. Dios, ¿verdad? Que si nosotros estamos pasando por cualquier desierto que sea, ¿verdad? Nosotros podamos poder experimentar esa ayuda que viene del cielo, que nosotros podamos experimentar y decir, ese es mi Dios, que nosotros no podamos agarrarnos de la experiencia de ningún otro, sino, ¿verdad? Nosotros haber experimentado esa ayuda sobrenatural sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel, ¿verdad? Pudo poder experimentar esa ayuda sobrenatural sobre ellos, ¿verdad? El Señor era quien les suplía, y del cielo les llovía maná. Entonces ese era algo sobrenatural, ¿verdad? Que el Señor hizo con ellos, ¿verdad? Pero ahora también el Señor lo puede hacer a nuestra vida, hermano Jaime. Amén, sí, y ahí donde ahora podemos entender mejor cuando el Señor Jesús les dijo a los discípulos y a todos los que lo andaban siguiendo que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá en añadidura. ¿Por qué? Porque lo espiritual, si nosotros buscamos lo espiritual, buscamos ese alimento espiritual, nos va a sostener. Y después Dios va a proveer el resto que nosotros necesitamos, lo material. Y eso es lo importante, que ahora nosotros anhelemos esa comida espiritual, que anhelemos esa palabra, que llenemos esa llenura, porque a veces se nos olvida y venimos a la iglesia, nos congregamos, venimos a escuchar palabra, pero a veces estamos interesados más en las cosas materiales, estamos interesados en las cosas del mundo, y dejamos las cosas espirituales, las cosas de arriba, como dice otro versículo, a segundo plano. Y el Señor Jesús lo dijo en muchas ocasiones, en muchos versículos de los evangelios. Primero dice buscar lo de arriba, primero dice hacer tesoros en el cielo, primero poner la mirada arriba, no en las cosas de esta tierra. Y ahí donde Dios, como decía hermano Walmart, Dios va a proveer sobrenaturalmente todas nuestras necesidades. Y más sin embargo, por eso el otro versículo de Pablo, él entendió eso. Por eso él decía estar agradecido, dar gracia en todo momento. Y también en Filipenses 2:14, el que leímos, dice que hagamos todo, dice, sin murmuración y sin discusión, porque dando gracias, porque Dios es el proveedor. Dios, Él es el dueño de todo el oro y la plata. Dios es el creador de todo lo que hay aquí en la tierra. Él nos provee todo. Entonces tenemos que nosotros estar agradecidos, porque Dios va a mandar esa ayuda sobrenatural. Pero también miramos que hay tres rendiciones, en 3 niveles de rendición, cómo nosotros podemos dar esa rendición de nuestra alma, de nuestra voluntad, para que Dios obre en cada uno de nosotros. Si nosotros reconocemos y rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces vamos a estar agradando a Dios, y Dios va a tener cuidado de nosotros. Y dice que la redención para dar el descanso lo encontramos en Mateo 11:28. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, dice, y yo los haré descansar. Amén. Muchas veces nosotros caminamos, ¿verdad? Cuando andábamos en el mundo, nosotros caminábamos sin esperanza, ¿verdad? Mas ahora que venimos en el Señor, todas nuestras cargas, nosotros tenemos que echarlas delante de Él, sabiendo y reconociendo que Él es nuestro Dios, que si nosotros tenemos una o cualquier otra necesidad, ya sea necesidad en la carne o espiritualmente, el Señor la puede suplir. El hermano Jaime decía algo muy bonito ahorita, ¿verdad? Que él decía, ¿verdad? Que tenemos que buscar nosotros, ¿verdad? Que ser llenos en el Espíritu. Espiritualmente, estar llenos, buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura, ¿verdad? La palabra del Señor también nos declara que
le dijo en algún momento nuestro Señor Jesús, mi reino no es comida ni bebida, le dijo. Amén. ¿Verdad? Entonces, fíjate, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios por lo que Él nos da. Y nosotros tenemos que acercarlo por lo contrario, por lo que Él es, tenemos que acercarnos a Dios, ¿verdad? Sabiendo que Él suple para todas nuestras necesidades, mi hermano Jaime. Amén, sí. Entonces, aquí podemos nosotros ver cómo Dios trató con el pueblo de Israel, pero de la misma forma ahora Dios también quiere tratar con nosotros, pero Dios no quiere tener ese trato con nosotros, ese trato fuerte, ese trato duro, lo que significa la palabra Dofka, que es el lugar donde acamparon, y Dios no quiere que nos estanquemos en esas pruebas, que nos estanquemos en este desierto de Dofka. Dios no quiere que nos quedemos allí, que sigamos recibiendo esas luchas, esos problemas, esos golpes, Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que quiere que sigamos adelante para llegar a la tierra prometida, Canaán. Y queremos invitarte en esta oportunidad, si tú no conoces del Señor Jesucristo y tú quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón para tener esa vida, como el versículo que leímos de Mateo 11:28, los que estén cansados y cargados vengan a mí, dice, y el Señor los hará descansar. Y ese descanso espiritual, esa vida, solo la puedes encontrar en el Señor Jesucristo. Ahí donde tú estás, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad. Solo cierra tus ojos y haz esta oración con nosotros. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdona todos mis pecados, te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Por eso te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi vida y reina en mi corazón. Tú eres mi único Salvador y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, ahora eres parte de la familia de Dios y te invitamos a que busques una congregación, una iglesia donde congregarte para aprender más de la palabra, para que puedas ser lleno de la palabra, para que puedas ser lleno de esta comida espiritual, de lo que tocamos el tema en esta oportunidad. Y lastimosamente nos ha terminado el tiempo. Queremos darte las gracias y esperamos que este programa haya sido de bendición y edificación para tu vida. Y si tienes preguntas, dudas, puedes llamar al número de teléfono que aparece en pantalla para más información, o puedes visitarnos a nuestra congregación. Llama al número de teléfono para más información y para la dirección de nuestros servicios y nuestro local. Bendiciones y que Dios te bendiga. Cantamos gloria, cantamos gloria, elevamos nuestra alabanza a quien nos amó. Cantamos gloria, cantamos gloria, celebramos a la roca eterna de nuestra salvación.